Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 32 y vamos a seguir con los presocráticos. En este episodio vamos a ver el segundo grupo, marcado por Xenófanes de Colofón, Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Lo común y característico que tienen estos tres autores es que hablan sobre el ser. Ya adelanto que los autores que veremos en el tercer y último podcast sobre los presocráticos van a tratar sobre los elementos contrarios. Pero hoy vamos a hablar del ser, y es muy importante ya que cuando se habla del ser y se quiere dar una explicación de la naturaleza y de la realidad sobre el ser o apoyados en el ser, nos centramos en qué son las cosas y qué son los seres, cuál es su origen. Un ser puede ser y no ser a la vez, y cosas de este estilo, ¿no? Y son preguntas y cuestiones que a día de hoy siguen suscitando preguntas. Pues bien, para adentrarnos de lleno y directos, empezaré hablando de Xenófanes. Lo que podemos rescatar de este autor es frases literales que otros filósofos posteriores escribieron haciendo referencia a este autor. Xenófanes, que se entiende que su filosofía puede ser de carácter religioso, es debido a que criticó la pluralidad de los dioses, afirmando que solo había uno. Este Dios uno, que así es como se dice cuando nos referimos al monoteísmo de Xenófanes, no lo aclara, pero posiblemente, como en la Grecia antigua, todo se corporeizaba y se le daba forma. Puede que este Dios uno también la tuviese. Pero ahora viene lo bueno. El pensamiento, el movimiento, son características súper importantes de este Dios, que es omnipotente. Pero fijaos qué cosa más extraña. Este Dios, en teoría, no se mueve. Es estático, quieto. Pero todo lo mueve. Solo es necesario el pensamiento para ello. Se entiende, por los escritos que podemos tener de sus citas, que es un Dios que no ha sido engendrado, es decir, no tiene un principio y es ilimitado. Ya vemos una diferencia con los autores milesios sobre que el origen de la naturaleza era algo físico, frente al de Xenófanes, que ya es por medio de ese pensamiento, de ese Dios uno. El siguiente autor es Heráclito de Éfeso. Este autor del norte de Mileto argumentaba que no podía concebir un comienzo de todo con algo físico. ¿Cómo podemos entender este principio de las cosas? Pues no se puede entender, diría Heráclito, porque todo es cambio, todo está en un flujo constante de transformación. Con esto podemos afirmar que todo se encuentra en continuo cambio, con un principio y un fin poco definido. ¿Por qué digo esto? Porque si todo está en cambio, el principio de algo es solo un cambio más. Debes de saber la típica frase que se dice cuando se explica a Heráclito sobre que no puedes entrar dos veces en el mismo río. Hay una contradicción en Heráclito, que cuando se entiende, al menos, lo que él quería expresar deja de ser contradictorio, y es que el opuesto no son contradictorios, sino que forman una unidad. Bueno, unidad. Una parte del cambio, ya que gracias a los opuestos se pueden llegar a la pluralidad o a la unidad. ¿Por qué diría esto? Que a simple vista parece una contradicción. Es debido a que el cambio que nosotros percibimos es por medio de los sentidos, y estos nos engañan. De esta forma es normal que veamos contradicción cuando afirmamos la frase de los opuestos son la unión, por ejemplo. Estos opuestos se necesitan, porque es una forma de organizar el cosmos. Heráclito le dio suma importancia al fuego, argumentando que al ser un devenir continuo es la base para todo cambio existente. No fue creado ni por los mismos dioses, siempre está vivo y es el que regula las formas, o también, como hemos dicho, tanto los opuestos como la unión. Pero no confundir sobre que pone el fuego como el arjé, ya que si hacemos esto deberíamos de añadir a este autor en el primer grupo. No lo hace con estas características de poner el elemento del fuego como el precursor de la naturaleza, sino como un elemento que hace posible todo el cambio. El fuego
para no entenderlo como el arjé, lo podemos definir como las leyes necesarias que debe de tener todo cambio. Y por último tenemos a Parménides, que puede ser un autor más escuchado y sonado. Es posible que este autor se iniciara en la filosofía de los pitagóricos. Bueno, es posible no, se inició en la filosofía de los pitagóricos, que sin adentrarse en ello, ponía al número y sobre todo al uno como el motor e inicio de la naturaleza, poniendo al número como causa y ordenación de todo. Pues bien, podemos entender que venga de esta corriente debido a la lógica que hace en su filosofía. ¿Por qué digo esto de lógica? Pues porque al explicar la diferencia entre el ser y no ser, ya está dando un argumento lógico y será la base de su filosofía. Dentro de sus poemas, que se dividen en 3 partes para el buen estudio y entendimiento de este filósofo, te detallaré lo más importante para que no te hagas lío con las partes ni nada. Básicamente, este autor niega el cambio y está en contra de lo que decía Heráclito. Dentro de los poemas, también vemos cómo para llegar a la verdad hace referencia a 2 premisas que son un tanto enredosas. Por un lado, afirma que lo que es y no puede no ser, y por otro lado, lo que es puede ser pensado, lo que no es no puede ser de ninguna de estas cosas, es decir, no puede ser pensado. Esto en realidad, estas 2 frases son un poquito más extensas, pero yo las he acortado para poder entenderlas mejor. A lo que llegamos con esto es que algo tan simple que este autor dice, nos podríamos quedar como diciendo, bueno, ¿y qué más dice sobre la filosofía? Cualquiera podría llegar a eso. Lo que es y lo que no es, no es. Parece, entonces, algo demasiado fácil, pero es simplemente para explicar la negación del cambio, ya que cuando algo cambia, se encuentra mezclado esta afirmación tan simple y por tanto ya no puede ser válida, demostrando que, si se piensa bien, aunque sea esto tan fácil, hace que no cometamos errores haciendo filosofía. De algo es, si deja de ser, es imposible por la afirmación de Parménides, porque ya ha sido, y para que algo no sea, no debe de haber sido. Es decir, que no hay cambio. Ateniendo a esto, también hacemos partícipe la imposibilidad de la multiplicidad. Esto, que lo múltiple hace que se mezclen también el ser y el no ser, haciendo de esta forma de algo muy simple la complejidad de la filosofía de Parménides. Te dejo una pregunta para que reflexiones. Si el ser es lo único que existe en el mundo, puesto que el no ser no es y no tiene existencia, ¿de dónde viene el ser? Te doy una pista, viene de 2 elementos y de la mezcla de estos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos la semana que viene. Adiós.